Gracias por detenerte a escuchar este sermón. Antes de comenzar, ¿podrías tomarte un momento para darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal? Esto le ayuda a YouTube a compartir este video con más personas que necesitan oír la palabra de Dios, como tú y yo. Apreciamos mucho que te tomes el tiempo de hacerlo. Gracias. También, por favor, échale un vistazo a la descripción del video para un enlace y ver toda nuestra playlist de sermones en español. Nuevamente, muchas gracias y que Dios te bendiga. Sermón del domingo 5 de febrero del año 2023 de la Iglesia Luterana Cristo Nuestro Redentor en El Paso, Texas, basado en textos de la segunda carta de Samuel, capítulos 11 y 12. Al año siguiente, en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, Jesús envió a Joab y a sus siervos y a todo el ejército de Israel a combatir a los amonitas, a los que vencieron luego de ponerle sitio a la ciudad de Rabá. David se quedó en Jerusalén, y un día por la tarde, mientras se paseaba por la azotea de su palacio después de la siesta, vio desde allí a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Al preguntar quién era ella, le dijeron que se llamaba Betsabé y que era hija de Elián y era esposa de Urías, el hitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia, y ella se presentó ante él, y él la tomó y se acostó con ella. Después de tener relaciones, ella se purificó y regresó a su casa. Pero Betsabé quedó embarazada y cuando se dio cuenta se lo hizo saber a David. Por la mañana, David escribió una carta para Joab y la envió por medio de Urías. Esa carta decía: pon a Urías al frente y en lo más recio de la batalla y déjalo solo para que el enemigo lo hiera de muerte. Así que cuando Joab sitió la ciudad, mandó a Urías al frente donde peleaban los hombres más valientes, y cuando los amonitas salieron de la ciudad, cayeron algunos soldados del ejército de David, y entre ellos murió Urías el hitita. Un día el Señor envió a Natán a hablar con David, y Natán le dijo: en cierta ciudad vivían dos hombres, uno de ellos era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre solo tenía una corderita que había comprado y criado, y que era como su propia hija, pues comía de su mesa, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era como de la familia, pues había crecido con él y con sus hijos. Un día el hombre rico recibió a un visitante y como no quiso matar a ninguna de sus ovejas o vacas para ofrecerle de comer al visitante, fue y tomó la oveja del hombre pobre y la preparó para su visitante. David se puso muy furioso contra aquel hombre y le dijo a Natán: juro por el Señor que ese hombre merece la muerte, y por haber actuado así, sin mostrar nada de misericordia, tiene que pagar 4 veces el valor de la oveja. Entonces Natán le dijo: tú eres ese hombre. Así ha dicho el Señor, Dios de Israel: yo te consagré como rey de Israel, yo te libré del poder de Saúl, yo te di el palacio que fue de tu Señor, y puse en tus brazos sus mujeres. Además, yo te entregué de las tribus de Israel y de Judá, y por si esto fuera poco, yo estaba dispuesto a darte mucho más. ¿Por qué menospreciaste la palabra del Señor y actuaste mal delante de sus ojos? Al hitita Urías lo mataste por medio de la espada de los amonitas para quedarte con su mujer. Ahora, en castigo, la violencia jamás se apartará de tu propia familia, pues menospreciaste al Señor y tomaste como mujer a la esposa de Urías el hitita. Pero así dice el Señor: yo haré que el mal sobrevenga sobre tu propia casa. Ante tus propios ojos entregaré tus mujeres a tu prójimo, y a pleno sol se acostará con ellas. Lo que tú hiciste en secreto yo lo haré en la plena luz del día y en presencia de todos los israelitas. David le respondió a Natán: reconozco que he pecado contra el Señor. Y Natán le dijo: el Señor ha perdonado tu pecado y no vas a morir. Este es uno de los sermones que no necesitan presentación. Es una historia con la cual la mayoría de nosotros ya estamos familiarizados. Hollywood ha hecho su agosto con esta historia.
pero no dejes que la familiaridad de estos pasajes le reste el impacto que merecen. Esta historia aborda tanto lo peor como lo mejor de nuestras vidas, nuestro pecado y la gracia de Dios respectivamente. Y es contundente en ambos aspectos. Oro para que estemos humildemente preparados para comprenderlo. Una noche, mientras su ejército andaba luchando en la guerra, David se levanta, sale a esa azotea y ve a una hermosa mujer bañándose. Detengámonos ahí. Problema número 1. Tienes que darte cuenta de que David no está donde debería estar, donde se supone que debería estar. Debería haber estado en la batalla con su ejército. Debería haber estado guiándolos y conduciéndolos a la victoria. Pero se queda en casa y permite que la ociosidad, el aburrimiento y la complacencia tomen control de él. Pregunta para ti: ¿qué pecados has cometido porque no estabas donde debías estar y la ociosidad, el aburrimiento y la complacencia te llevaron a pecar? Entonces David es cautivado por la belleza de esta mujer y descubre que es Betsabé, la esposa de uno de sus militares, Urías. Lo que quizás no sabes sobre Urías es que Urías era parte de un grupo élite de guerreros poderosos que le sirvieron personalmente a David e incluso le salvaron la vida cuando el rey Saúl quería matar a David. Problema número 2. Necesitas darte cuenta de que David codicia a la esposa de su prójimo Urías y comete adulterio con la esposa del hombre que literalmente le salvó la vida. Después de Judas o Pedro, no encontrarás ninguna traición más grande que la de David aquí en la segunda de Samuel. Pregunta para ti: ¿a quién has traicionado en tu vida donde debido a tu fuerte deseo pecaminoso realmente no te importó quién haya sido? Una cosa lleva a la otra, como siempre ocurre con el pecado, y David cita a Betsabé, tiene relaciones con ella y queda embarazada. Problema número 3. Desde el momento que David miró a Betsabé, se olvidó de su devoción a Dios y se volvió devoto a su lujuria. La lujuria llevó a David a cometer aquella atrocidad con Betsabé. Pregunta para ti: ¿sabes por qué a los 7 pecados capitales se les denomina capitales? Porque mira hasta dónde llegó David para satisfacer su lujuria. ¿Hasta dónde has llegado tú para satisfacer tus deseos pecaminosos? David se entera de que Betsabé está embarazada y de inmediato busca la manera de encubrir y ocultar su pecado. Problema número 4. En lugar de hacerlo honesto y honorable y confesar su crimen, David toma medidas drásticas para ocultar su pecado y fabrica una estrategia para asesinar a Urías. Pregunta para ti: ¿qué estrategias y medidas drásticas has maquinado para ocultar tu pecado? Más claro, ¿qué mentira estás tal vez viviendo ahora mismo porque estás ocultando un pecado? Todo parecería que David se iba a salir con la suya. Urías muere en la batalla y tras un breve periodo de luto, David toma a Betsabé como su esposa. Todo está bien, todo salió bien, nadie sabe la verdad. Problema número 5. ¿Se salió realmente David con la suya? ¿De veras todo estaba bien? Escucha lo que dijo David en el Salmo 32. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. David no se salió con la suya. No todo estaba bien. No todo salió bien. Dios sabía lo que David había hecho. Y también David sabía que Dios no lo engañaba. Pregunta: ¿cuántos de ustedes han experimentado en carne propia lo que acabo de describir sobre David? ¿Cuántos de ustedes saben que Dios conoce todo lo que han hecho o han dejado de hacer? ¿Cuántos de ustedes están abrumados por la culpa de saber que Dios conoce todos sus pecados? ¿Entienden por qué señalé los problemas de David con su pecado y lo seguí con una pregunta directa? Conociendo la historia de David tan bien como la conocen ustedes,
¿Cuántos de ustedes se han quedado atónitos ante lo que David hizo y se han preguntado cómo pudo haber hecho algo así? ¿Cuántos de ustedes han mirado el incidente de David y han dicho, yo nunca haría eso, yo jamás sería capaz de hacer algo semejante? ¿Cuántos de ustedes han pensado que son mejores que David o más fuertes que David o más sabios que David? Amados hermanos en Cristo, aquí es donde este sermón nos debe pegar duro. En el momento en que dijeron o pensaron yo nunca haría eso o yo jamás sería capaz de hacer algo semejante, han dado un paso gigantesco para realizar algo semejante. Lo peor que puedes hacer es pensar que eres incapaz de hacerlo, porque sin darte cuenta, eso te hace más capaz. Nunca digas nunca es un dicho muy sabio, especialmente cuando se trata del pecado. Es lo peor que podrías decir. Así de poderoso es el pecado. Dios te confronta hoy con la historia de David para que veas la verdad del pecado, reconozcas el poder del pecado y te arrepientas. ¿Por qué arrepentirse? Para que Dios pueda consolarte con lo mejor que hay en tu vida, su gracia. El profeta Natán se dirige a David y en lugar de apuntarle con el dedo, señalar su pecado y condenarlo, Natán le cuenta una historia a David. Observa bien el efecto que tiene la historia de Natán cuando David se llena de ira y dice: juro por el Señor que ese hombre merece la muerte, y por haber actuado así, sin mostrar nada de misericordia, tiene que pagar 4 veces el valor de la oveja. Y Natán le dijo entonces a David: tú eres ese hombre. Fíjate en el efecto que tuvo en David. ¿Tenía algo más que decirle Natán a David? ¿Tenía que recordarle a David que es un mentiroso, un adúltero y un asesino? ¿Tuvo que condenarlo? No, porque David se convenció inmediatamente de su pecado y sabía bien lo que merecía. ¿Necesito yo decirte algo más a ti que tú eres ese hombre o tú eres esa mujer? Lo sabes, ¿verdad? Y sabes también que Dios lo sabe, ¿verdad? Y sabes también lo que mereces. ¿No es así? Ahora presta atención al poder de la gracia de Dios en el versículo 13, lo que le dice Natán a David: el Señor ha perdonado tu pecado y no vas a morir. Es verdad, donde abunda el pecado sobreabunda la gracia. Lo vemos en la historia de David. Ahora velo en tu propia vida. Escucha otra vez: el Señor ha perdonado tu pecado y no vas a morir. ¿Cómo puede decir Dios eso? ¿Cómo puedes estar seguro de ello? Porque en lugar de enviarte a un profeta, te envió a su Hijo. En lugar de Dios condenarte al infierno, condenó a su Hijo en la cruz por todos tus pecados. Y en lugar de quitarte la vida, el Hijo de Dios entregó la suya en la cruz. Piensa en esto. David no estaba donde se suponía que debía estar, allá en la batalla con su ejército. En lugar de eso, estaba en el techo de su palacio y mira a lo que le llevó: a la lujuria, al adulterio, al asesinato, a las mentiras, a llevar una culpa y una vergüenza. Pero si lo piensas bien, Jesús tampoco estaba donde se suponía que debía estar. Él no debió estar clavado en esa cruz. Pero mira a lo que condujo el que Jesús haya estado en esa cruz. Condujo a tu perdón, a tu redención, a tu salvación, a tu paz con Dios y a tu vida eterna. El poder de la gracia de Dios es mayor que todos tus pecados. La historia de David nos muestra hasta dónde es capaz de llegar la maldad de los seres humanos. Pero no importa quién seas o lo que hayas hecho, por Jesucristo y a través de la fe en Jesucristo, hay perdón y seguridad para todos los que depositan su confianza en Él. Es Dios quien justifica al impío. Ahora sabes con qué aliento y con qué poder dijo Jesús a la mujer adúltera: vete y no peques más. Ahora sabes y conoces el motivo para ser obediente y fiel a Dios. Ahora sabes lo que significa que el amor de Cristo te llama a no vivir ya para ti mismo, sino para el que murió por ti y resucitó. Vive en el poder de la gracia salvadora de Dios.
el Señor ha perdonado tu pecado y no vas a morir. Amén. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén.